La Universidad Autónoma de Nayarit, a través de la Dirección de Fortalecimiento de la Investigación de la Secretaría de Investigación y Posgrado, hace una cordial invitación a los estudiantes, docentes, académicos, investigadores, divulgadores, a que puedan participar en esta edición del Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación Nayarit 2020. Este congreso está diseñado para dar a conocer todo lo que se hace en materia de investigación en la universidad y en otras universidades dentro del estado de Nayarit. El objetivo de este congreso es dar a conocer los resultados preliminares o resultados finales de los procesos de investigación que se llevan a cabo en la universidad en el último año. También servirá este congreso para dar a conocer entre la comunidad académica qué es lo que estamos haciendo en materia de investigación, los diferentes grupos de investigación de la universidad y de otras universidades, así como que la sociedad conozca, así como para que la sociedad conozca el impacto social de estas investigaciones que se llevan a cabo en nuestra universidad. Los esperamos para que puedan participar. Tenemos abierta la convocatoria en la página ciencianayarit.com, estarán todos los detalles y la convocatoria, así como para el registro de sus ponencias. Todavía tenemos tiempo hasta el 16 de noviembre para que se puedan registrar. Y la invitación para todos, para que nos puedan acompañar el 25, 26 y 27 de noviembre en este congreso, el cual será transmitido a través de la página oficial del Facebook de la Universidad Autónoma de Nayarit, así como de la Secretaría de Investigación y Posgrado. O en la propia página ciencianayarit.com estará también el enlace donde se estará transmitiendo. Este congreso tendrá dos modalidades: la presencial virtual, la cual se llevará a cabo en el día y la hora que le toca a cada uno de los ponentes explicar su trabajo, y la otra modalidad será pregrabada, en el cual les vamos a pedir a cada uno de los ponentes que graben su video de 10 minutos, el cual se transmitirá el día que le corresponda en la sesión virtual. Los esperamos para que participen en este Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación Nayarit 2020. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a una transmisión que les presenta la Universidad Autónoma de Nayarit a través de la Dirección de Comunicación Institucional y Social UAN en colaboración con la Secretaría de Investigación y Posgrado para continuar con el desarrollo de las mesas de análisis con el tema Problemas coyunturales de Nayarit. Y en esta ocasión tocaremos un tema muy especial, tocaremos el ordenamiento, territorio y turismo en cuestión de Nayarit. Antes de comenzar, los invitamos a ver el siguiente video que contextualiza sobre este tema. Comenzamos. Con un enfoque interdisciplinario, con la intención de analizar el desarrollo y la gestión de los procesos, además de la planificación de espacios geográficos del territorio estatal, tanto urbanos como rurales, abordaremos el impacto y las posibilidades ambientales, económicas y sociales a fin de conocer el desarrollo sostenible, los efectos del turismo y las energías limpias que podemos aprovechar en beneficio de nuestra tierra. En el estudio le invitamos que nos acompañe en una mesa de análisis más, donde abordaremos los problemas coyunturales de Nayarit con el tema del día de hoy: ordenamiento, territorio y turismo. Expertos académicos en la materia compartirán y debatirán de acuerdo a su opinión en este tema. Comenzamos. Para abordar este interesante tema, nos da mucho gusto contar con la presencia del doctor Oyolsi Nájera González. Bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Asimismo, agradecemos mucho la participación del doctor Carlos Flores Rodríguez. Bienvenido y gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias. De igual forma, le damos la bienvenida y agradecemos la participación del doctor José Irán Bojorges
Serrano. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Órdenes. Bueno, pues en este importante tema estaremos hablando, se estará desarrollando la temática o los puntos a tratar en el ordenamiento del territorio nayarita, por supuesto, en la planeación urbana y en los efectos del turismo en el territorio. Si les parece, para comenzar desde la perspectiva académica de cada uno de ustedes, ¿cuáles son las problemáticas, los principales factores que consideran en este tema? Si les parece bien, empezamos con usted, doctor Oyoitzi. Gracias. Pues yo quisiera comenzar antes con señalar que el territorio de Nayarit es un territorio muy heterogéneo. Su posición geográfica y una serie de características climáticas y físicas pues le confieren una heterogeneidad muy importante que desde el punto de vista biológico o ambiental, que es un poco la temática que yo abordo, lo consideramos un estado con mucha diversidad. Eso genera una serie de factores a considerar. Eso permite también el desarrollo de una serie de actividades económicas que es lo que les da un poco de vida a la participación en las cuestiones de los dineros. Sin embargo, considero que esta misma riqueza, pues más que un problema, es el reto que se nos presenta. ¿Cómo armonizar las actividades productivas con esa riqueza y poder conservar esa riqueza que al mismo tiempo nos siga proporcionando el bienestar y las condiciones que nos genera? Quisiera empezar con eso para abrir un poco el tema. Es más que nada el impacto que puede generar este desarrollo, tanto económico como social. Claro, esta relación entre el ambiente y la sociedad, las actividades que se tienen, pues desde mi punto de vista se ha dado con un sesgo, con un impacto, digamos, negativo hacia la parte ambiental. Y justamente ese reto, insisto, el reto es poder armonizar, más que problema, el reto es armonizar las actividades productivas con la conservación de los recursos y del ambiente. Bien. Doctor Carlos, ¿cuál sería su postura en las principales problemáticas o los factores que usted detecta? A mí me parece que es un asunto de modelo. A ver, el territorio ya está ordenado. Es decir, desde su infinita misericordia, si lo quiere ver desde el creacionismo, ya está el territorio así. Lo que queremos es cambiarle el algoritmo de ese ordenamiento como tal. Esta forma de querer organizar el territorio de acuerdo a actividades no es nuevo, siempre ha existido. A mí me parece que uno de los grandes problemas es el modelo en que queremos ahora cómo organizar lo que se quiere usar o para lo que no se quiere usar ese territorio. Miren, le comento, en el caso de México existía en los 60, si no me equivoco, desde Setenal, una especie de algoritmo en donde se planteaba que el territorio podía utilizarse para ciertas o cuales actividades. De eso se llamaba la Carta de Uso del Suelo y otra se llamaba la Carta de Uso Potencial del Suelo. Esto no es nuevo. Los modelos son los que han cambiado. En los 70, 77 se cambia de este modelo un modelo de control para ciudades que crecen, pero se dejan fuera las ciudades que no crecen. Es decir, siempre vamos como a la saga en ese sentido. Mi postura es que es el modelo el que debemos de cambiar y en todo caso pensar que hay cosas que no puedes organizar ni ordenar por más equipo que tú tengas y por más legislación que tú tengas. Hasta este momento es lo que yo creo. ¿El ordenamiento que se tiene se aprovecha los recursos? No, es precisamente de lo que estaba platicando el doctor Oyoitzi. Otra vez, no se puede organizar todo el uso del suelo. Sí lo puedes hacer en la teoría. Le voy a comentar algo. Usted sabe, de las 20 cabeceras municipales, ¿cuántos tienen un plan para organizar el uso del suelo de la ciudad, nada más de la cabecera municipal? 12, desde 1977. Volvemos a este asunto, y creo que no es algo menor, no es un asunto de si tenemos o no la tecnología. Ojalá fue un asunto de tecnología, Créame que no es por ahí el asunto. Para mí es mucho más profundo esto. Bien, gracias. Doctor José Irán, ¿cuál sería su postura? ¿Qué opinión le merece este tema, el ordenamiento del territorio, las principales problemáticas? Quisiera contextualizar primero el territorio. Yo al menos identifico dos grandes problemas asociados al territorio desde el punto de vista ambiental, que entiendo es el centro de la plática esta. Por un lado está un problema moral, que es la pérdida
o la degradación del hábitat natural de los ecosistemas y con ello la pérdida de la biodiversidad. Y un segundo problema que tiene que ver con aspectos más de problemas públicos, que son los impactos que tiene las amenazas o los eventos climáticos que se han derivado del cambio del clima. Son de los dos grandes vertientes y el segundo tiene que ver más con política pública. El otro es un más moral porque lo seguimos haciendo, seguimos defaunando, seguimos haciendo cambios de uso de suelo, etcétera, etcétera. En un contexto de un territorio relativamente pequeño, apenas el 1.4% del territorio nacional, que es lo que representa Nayarit. Por cierto, tenemos un territorio que, como decía el doctor Yolsi, relativamente pequeño. Sin embargo, ahí confluyen 4 regiones fisiográficas, o sea, 4 grandes ecosistemas del México. Con una diversidad. Que eso conlleva a una gran diversidad de cosas, entre otras biológica, pero también de suelos, también geológica, también de otros aspectos, incluso climática. Venimos desde un clima caliente o cálido en la costa hasta un clima frío en la parte más alta de la sierra, ¿sí? En el Nayar, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos esa gran diversidad que en un espacio tan pequeño como lo es el Estado, pues se representa en todo eso. Por otro lado está la parte social. Tenemos alrededor de 1.200.000 habitantes. De ese 1.200.000, el 70% vivimos en comunidades urbanas. 76%. Bueno, ahora 76%, qué bueno que lo especifica el doctor. Prácticamente en cuatro ciudades. Básicamente. Por otro lado, hay que destacar la condición de esa población. Alrededor del 40% de esa población tiene problemas de pobreza. De pobreza por ingresos, significa que eso está documentado en un informe de este mismo año de la Coneval. Es decir, en ese territorio que estamos queriendo referirnos a los problemas ambientales, hay que ver el contexto social. Así es. Y ahí tenemos el 40% de personas que trabajan, pero que lo que ganan no les alcanza para la canasta básica. Y tenemos un deshonroso 13% que es pobreza extrema. O sea, de gentes que se la batallan para vivir. Entonces, desde el punto de vista de esa población, resulta que el 60% de esos productores, de esas personas, viven de una agricultura familiar de autoconsumo. Son el 60% de las unidades de producción de este país, de este estado, perdón, viven de esa condición. Entonces, en ese contexto, hablemos de los problemas ambientales. Y regreso a los 2 grandes problemas ambientales que, desde mi perspectiva, podemos apreciar, ¿no? Por un lado, regreso a lo que es más de carácter moral, el hecho de que estemos cada vez degradando los ecosistemas, y eso conlleva a pérdida de biodiversidad al final, que por cierto tenemos un avance importante en el conocimiento de esa biodiversidad, pero nos falta mucho por hacer en términos de ese conocimiento. Y por otro lado están los impactos a la población que ocurren derivado de los eventos extremos climáticos, que eso preceden a los cambios en el clima que están ocurriendo a nivel planetario, pero que se reflejan a nivel local. Detectando estas problemáticas, ese impacto generado, el aprovechamiento de los recursos que lo contextualizaban así en este tema, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades a las que se enfrenta Nayarit? Bien, mira, a lo mejor no tanto dicho en términos de fortalezas y debilidades, pero sí quisiera continuar un poco con la idea anterior respecto de los causales de esos cambios, de esos problemas. Y si queremos ir a la parte de los impactos a la población, que es un problema público, quizá lo más fácil sería irnos hace 2 años al último huracán que pegó a Nayarit, pero nos vamos 10 años antes y fue el Kena y antes, o sea, como que es un ciclo. Ahora los efectos también. Entonces, eso lo podemos ver en una serie de efectos. Primero están, lo que más visibles son los tormentas y huracanes, los eventos extremos que regularmente se traducen en grandes inundaciones por los ríos que desembocan en Nayarit. Y después tenemos eventos que se ven menos, pero que existen, como son las sequías agrícolas y que tiene una serie de efectos. Y la última, que tiene que ver con incremento del nivel del mar, que no se ve tampoco, pero que existe.
son las vertientes de impacto de los cambios en el clima. Y los principales causales aquí son nuestra contribución como Estado en los gases que emitimos, tanto a nivel nacional como en lo local. Y a nivel local, nuestra principal fuente emisora pues es la agricultura. Y casi seguido, casi a la par está el sector de energía, dominado principalmente por el autotransporte. Entonces son las causas principales que derivan después a cambios y luego a impactos a la población, en las cuales tenemos que centrar la atención. Hay otros sectores como desechos y otros que son importantes, pero estos dos son los sobresalientes, el sector agricultura. Si quieres después hablamos más ampliamente de este sector que me parece o que más tenemos que ver en lo profesional. Doctor, entonces poniéndolo en términos causa, quizá efectos, y bueno, ¿qué podríamos hacer para mejorar? Lo que pasa es que tiene que entender que el centro de todo esto es la sociedad como tal. Es decir, los modos de vida, la manera en que estamos viviendo. Todos estos impactos de los que habla, de los que habla el doctor Jorge repercuten en la forma en que estamos viviendo. La pregunta es si la forma en que estamos viviendo repercute en el medio ambiente. Supongo que es dialéctico. A mí lo que me inquieta es modificar modos de producción, modificando a su vez modos de vida. A mí me parece, reitero, que el centro de todo tiene que ver la forma en que vivimos. ¿Por qué vivimos en sociedad? ¿Por qué vivimos en proximidad? Tendríamos que preguntarnos. Y la sociología en eso tendría mucho que aportar. Cierto, las ciencias naturales nos están diciendo tipos de situaciones, pero cuando estas modifican un modo de vida, creo que las cosas son mucho más graves, porque es la forma en que coincidimos en este espacio y en este tiempo. Reitero que son los modelos quizás los que deben de cambiar, no tanto las herramientas, que cada vez hay más. Y por cierto, esta universidad, si algo tiene, es que es vanguardia en ese tipo de situaciones, tanto en estudios sociales como en estudios sobre el medio ambiente y el territorio, que no se pueden desligar uno de otro. Bien. Doctor, por su parte, ¿qué detectaría, qué identifica en este aspecto? Si lo podríamos plantear como debilidades o fortalezas, o cambiar a otros términos, como decía el doctor Bojón. Pues yo creo que retomando lo que los doctores comentan, yo coincido con lo que plantea el doctor Flores respecto a la necesidad de cambiar el algoritmo. Como esta relación, estamos cambiando la relación, como estamos relacionando con los recursos, que como lo comenta el doctor, irán particularmente para Nayarit, en términos de los problemas estos públicos, pues se puede centrar en la agricultura y la energía, que no lo desvinculamos de aspectos del tipo moral, que él mismo también comenta, como puede ser el cambio de cobertura y uso del suelo, que va ligado a la deforestación y a la fragmentación de ecosistemas, con repercusiones en los propios ecosistemas y en las poblaciones y las comunidades. Y en los servicios ambientales que estos ecosistemas nos brindan y que nos dan un bienestar también, regresando a esta forma como nos asociamos. Entonces, como no es una cuestión sectorial, sino realmente es una cuestión multifactorial. Y en cuanto a lo que me preguntas, si hay algún tipo de fortaleza o debilidad, pues no sé si valdría la pena, cabe como fortaleza, hablar que se cuenta con un marco normativo y instituciones que en teoría gestionan el aprovechamiento sustentable de los recursos. Un marco normativo, como tú decías hace rato, en términos de papel. Sí. En términos de papel. El papel es esto, y lo que está llevándose a cabo... En estudios, por así decirlo. De hecho, decirlo, es un marco normativo obeso, Sí. Totalmente obeso. Hay mucha investigación, mucho trabajo, pero realmente aplicado. Y no digo que no sea necesario, Incluso hablamos por de favor. fortalezas. Creo que el doctor Yolsi puede referirse más ampliamente al tema, pero Nayarit, dentro de esta narrativa de los elementos que contribuyen a las emisiones, el sector forestal, el sector de lo que cubre el suelo en Nayarit, es una fortaleza. Es decir, aun cuando tenemos problemas de deforestación y todas esas cosas que ocurren a nivel país, Nayarit no está exento. Sin embargo, aún así,
las emisiones que emite el sector forestal son más las que lo que captura en carbono que realmente lo que emite. Es decir, a la hora de sumar y restar, el carbono que está capturado en la biomasa, en las plantas, más lo que está capturado en el suelo, con mucho rebasa en importancia lo que se está emitiendo, ¿no? Entonces es una fortaleza que tiene Nayarit, que a pesar de los procesos de deterioro, ahora sale ganando a la hora de la captura de carbono, que es un elemento importante a la hora de hablar de cambio del clima. ¿Sabe cuántos sistemas de leyes tenemos en este país y conviven en 1 metro cuadrado de suelo? 3, el urbano, el ambiental y de la propiedad. Y hay que conciliarlos, en 1 solo metro cuadrado. Ya me gustaría a mí tener el algoritmo para saber cómo conciliar esto, y esto es parte también de nuestra cultura. Desde la postrevolución estamos conviviendo con ello. Por cierto, el derecho constitucional es el que ha estado por encima de todos ellos, es decir, usos y costumbres, por encima de ello. En el momento de tomar una decisión sobre 1 metro cuadrado, dudo mucho que sea o el tratamiento territorial, ambiental, o el urbano el que impere. Usualmente va a ser el comisariado ejidal a partir de los consensos. Y ahí estamos involucrando también un contexto cultural, ¿no? Social. Y el ambiental y el o sea, reitero, no es que esté mal o esté bien, pero tendríamos que establecer que con esto hay que convivir. Por eso es que el modelo un poco se tiene que modificar en ese tipo de situaciones. Hay otros modelos en donde se trabaja más con la participación de la gente, aunque son sumamente tardados y desgastantes. ¿De acuerdo? Precisamente hablando un poco más sobre los estudios, las investigaciones o la aportación que se podría hacer desde la universidad, ¿qué considerarían ustedes? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se ha realizado? Doctor Yolsi. Yo, pues creo que la universidad ha jugado un papel importante y destacado en la generación de información, la generación de conocimiento. Creo que eso no hay manera, no creo que exista. No se puede escatimar eso. Escatimarla, exacto. Yo creo que no. Quizá desde mi óptica lo que hace falta es poder tener un puente, poder generar un puente de comunicación o de contacto entre esa información y los usuarios o quienes puedan aplicarla. Y ojo, puede ser el gobierno, aunque no forzosamente tiene que ser el gobierno. Ya hablaba el doctor Irán con respecto de problemas morales, porque seguimos haciendo cosas, aun cuando sabemos que hay unas instituciones que las gestionan. Entonces, me parece que esa parte es lo que hace falta todavía. Esos trabajos. Yo no sé si más vinculación, porque tenemos vinculación, pero algo no está fluyendo de la manera correcta para que se haga llegar la información a quienes realmente lo usan. La otra es el tipo de información. Puede ser muy técnica y que no resuelva, no conteste las preguntas que se requieren para atender ciertos o cuales problemas. Aunque se está abordando el problema, no responde concretamente la pregunta o las necesidades que se están llevando. Cosa que no es un problema de la propia investigación, sencillamente son escalas quizá diferentes. Creo que esa es una de las primeras necesidades la universidad está participando, creo, con lo que le corresponde hacer, la generación de conocimiento, formación de recursos humanos y su difusión. Quizá en la difusión ahí necesitamos hacer un puente más estrecho para que esa información sea aplicable, quizá. ¿Alguna aportación de estudios de investigación que se está haciendo y cómo llevarlo a la práctica? Coincido plenamente con el doctor Yolsi en términos de que la universidad está haciendo su parte. En términos de generación de conocimiento, hace algunos 20 años éramos muy pocos los que estábamos empezando a hacer investigaciones en la universidad. Ahora ya generaciones como ellos ya están formando recursos humanos, inclusive de maestría y doctorado, además de la formación de licenciatura, que es la parte masiva. A lo mejor creo que sí, en el diagnóstico hay que reconocer que hace falta esos enlaces con los usuarios. Yo insistiría en esa parte, junto con el doctor Yolsi. Y la otra es irnos a los temas más específicos, porque, por ejemplo, en el tema ambiental y los problemas que he mencionado al principio, pues habría que preguntarnos qué tanto estamos apoyando al gobierno o a los tomadores de decisión en torno al problema de emisiones en relación con el autotransporte, por ejemplo.
Entonces habría que ver qué tanto estamos aportando en ese sentido. Lo mismo si vamos al tema de cambio de uso de suelo y vegetación o conservación de los ecosistemas, habría que ver qué tanto estamos ahí. Creo que estamos avanzando mucho en conocimiento, pero veo pocas actuaciones, pocas intervenciones, incluso del Estado. ¿Sí? Ahí se requieren políticas relacionadas con la conservación de los ecosistemas y no tenemos ahí, se ven pocas intervenciones, en pocas palabras. Lo mismo si pasamos al tema de agricultura como un aspecto importante. La agricultura son 3 aspectos fundamentales que tienen que ver con las emisiones y ambientalmente tenemos que preocuparnos porque eso conlleva problemas y al final acuérdense que se deriva a los impactos a la población, impactos en la población derivado de extremos climáticos. Y eso se traduce en inundaciones, en ciclones, en un montón de eventos que están bien documentados. En el caso de la agricultura, por ejemplo, la ganadería, se requieren acciones concretas para el tema de la ganadería. En el caso de la agricultura, el uso continuo e intensivo de fertilizantes, en particular el amoníaco anhidro, degrada los suelos impresionantemente y que a lo largo de algunos años pues los empobrece al final del día. Asimismo, la agricultura intensiva por sí sola ocasiona una serie de impactos en los suelos que conlleva a cada vez a una degradación de los suelos en particular. Y los suelos son la base para producir los alimentos. Y aquí en Nayarit tenemos alrededor de unas 370,000 hectáreas de cultivo. ¿Sí? Entonces hay que tomarlo más con calma, ¿no? Y lo mismo si vamos al tema de los desechos, podríamos aquí tardarnos todo el tiempo hablando de los problemas de los desechos, tanto de las aguas residuales como de los residuos sólidos, ¿no? La basura. Entonces podríamos aquí hablar... Que también ha tenido sus efectos, claro, su repercusión y hay problemática ya detectada. Entonces se requiere tomar uno por uno. Sí, una cosa es lo general, que es la misión de la universidad, formar recursos humanos, generar conocimiento y lo posible transferirlo. Pero lo otro es ya en particular, sector por sector, ver los detalles. ¿Sí? Claro. Y eso creo que es lo que está pendiente. Bien. Doctor, ¿cuál sería? Particularmente en las ciudades hay tres frentes de manera global. El frente número 1 es a partir del diseño, el buen diseño de la ciudad, la buena forma de la ciudad, que tiene que ver con cuestiones estéticas, con cuestiones emocionales, con cuestiones de identidad, ese tipo de situaciones que ahí están, que esta universidad ha eludido de alguna manera esta práctica. La número 2 tiene que ver con el ordenamiento del territorio, un poco lo que hemos estado platicando ahora, que tiene que ver con la legislación. Miren, los planes de desarrollo urbano o de ordenamiento territorial son vinculantes, son obligatorios. Tuvieron que llevarse a términos de leyes y en eso esta universidad ha hecho mucho como tal. Así que nada nos sirve tener un ordenamiento territorial si no se lleva al término de ley, es decir, que sea obligatorio. Y en ese sentido hay un montón de trabajo que hacer, no solamente en el caso de las áreas ambientales, sino estamos hablando de 2.627 localidades, ¿de acuerdo? De las cuales solamente, no es broma, 16 tienen en todo el estado un plan de centro de población. Usted dígame cómo lo hacen los demás, sabemos cómo lo hacen, o sea, no hay ningún problema en ese sentido. De hecho, hay leyes que los están facultando para eso. Tampoco es así de catastrófico el asunto. Y la tercera frente desde el punto de vista tiene que ver con este asunto de las ciencias sociales. Los estudios que hacen sobre algo bien interesante que es la vida cotidiana. Cuando todos estos elementos modifican la vida cotidiana, algo está mal. O sea, lo que tiene que preservarse es este tipo de asuntos, y aquí me voy a algo bien interesante. Mire, tenemos un procurador ambiental, si no me equivoco, no sé cómo se llama exactamente. No tenemos un procurador urbano. Y a mí me inquieta un poco porque finalmente las cosas cotidianas en las ciudades no hay quien las atienda como un delito urbano. De hecho, en la propia universidad aquí no hay una especialidad sobre legislación urbana. No existe como tal. Se desdeña, tampoco sé por qué, como sucede en otras universidades. Creo que tenemos mucho que hacer en ese sentido. ¿De acuerdo? Bien. Agradecemos a quienes nos están siguiendo totalmente en vivo en esta transmisión. Y bueno, agradecer también que nos hagan llegar sus comentarios e inquietudes, como de Alexis de la Torre, dice, pregunta, entre el ejercicio de los ejidos a sus tierras, poseedores de mayor proporción del territorio nacional, la expansión urbana y la planeación territorial institucional en el Estado, en Nayarit,
¿Cuáles son los principales conflictos que observan, que pueden detectar? ¿Cómo estos conflictos se podrían sobrellevar de mejor manera? Y en el ambiente, ¿qué peso tienen estos conflictos? Dice, ¿de verdad se ordena el territorio pensando ¿Es una tesis? en estos aspectos? No sé, nos hace el comentario la pregunta. Son factores que él está considerando ahí para... ¿Qué podría decir en esto, doctor Sí, sin José? duda. Mira, previo a la respuesta específica, tenemos instrumentos de política y uno es el ordenamiento ecológico, que está en la ley ambiental, y tenemos el ordenamiento urbano, que está en otra ley distinta. Incluso a veces caen en conflicto. Así es. ¿Sí? A la hora de los que aplican esas leyes, no se ponen de acuerdo. Para empezar, es un primer conflicto. Y lo hemos vivido con ejercicios que hemos hecho, por ejemplo, en la cuenca de Santa María del Oro. Ya lo vivimos desde la universidad. Tienes razón. Afortunadamente salió a buen puerto y es el único ejercicio que podemos presumir en Nayarit que está decretado como ordenamiento ecológico. Hemos vivido otras experiencias para responderla en lo específico, con un ejemplo, la pregunta. En algún tiempo se generó el ordenamiento ecológico para la Sierra de San Juan, lo que es ahora una reserva de la biosfera. Originalmente era un polígono más amplio y dominantemente son ejidos. De hecho, el 98% son ejidos, hay una comunidad agraria y unas cuantas pequeñas propiedades. Así como el patrón que se sigue a nivel nacional se reproduce en ese pequeño espacio que es la reserva de la biosfera Sierra de San Juan, que es un decreto, incluso está decretado, se hizo un plan de manejo, está decretado, pero las acciones pues no se ven, o se ven muy poco. En términos de conflictos, por ejemplo, nos topamos que la ley urbana establecía un límite de la ciudad hasta los 1200, hasta la cota de 1200. En tanto, el ordenamiento ecológico y el decreto de la Sierra de San Juan original del 88 estaba a 980 metros sobre el nivel del mar, mucho más abajo, hablo en altura. Si vemos la sierra de frente de Tepic, 980 metros no era alrededor del libramiento. Entonces hasta ahí llegaba el decreto original. En contrario, la ley urbana estableció como límite del desarrollo urbano hasta los 1200 y había un conflicto entre lo urbano y lo ecológico rural o lo ambiental. En años posteriores, la universidad justamente promovió, junto con en entonces Secretaría Ambiental que llegó a tener Nayarit, ahora la desaparecieron y la juntaron con una Secretaría de Agricultura. Se logró, bueno, más bien se tuvo que ceder los límites de la reserva ecológica hasta los 1200 para no estar en contradicción. Y se hizo un nuevo decreto, fue cuando ya se le cambió el decreto a reserva de la biosfera estatal. Es un ejemplo de los conflictos a que se refiere nuestra participante en el chat. Porque también te llevaron a nivel micro. A ver, te voy a dar un ejemplo y haciendo referencia al mismo personaje. El Hotel City Express es ilegal. El plan de desarrollo urbano marca situaciones muy específicas de uso de suelo en esa zona y el reglamento de zonificación otros y el reglamento de construcciones otros. Los tres los viola. Y ahí está. Yo creo que los modelos de Estado y los modelos de mercado siempre han tenido como esta lucha y así está. Y tenemos que pensar en ello. En otros comentarios que nos hacen llegar en redes, dice Lourdes López, se requiere concientización a la población en general. En varios aspectos solo hablaré, dice, del agua potable, la mayoría no la cuida, la desperdicia. Bueno, Bernardo Cruz Martínez, como una aportación, dice, en la Universidad Autónoma del Estado de México se cuenta con la licenciatura en Administración y Promoción de la Obra Urbana. Se ven de manera integral todos estos temas de coyuntura, que era lo que usted decía. ¿En dónde, perdón? Que en la Universidad Autónoma del Estado de México. Bien, bueno, también otros puntos a considerar es en los efectos del turismo que ha tenido en el territorio, o incluso ya se ha estado abordando la planeación urbana. Para impulsar este desarrollo, ¿qué cambiarían o qué es lo que se necesita? ¿Con quién iniciamos? ¿Doctor? Es un tema que me parece a mí sumamente polémico. No estoy tan seguro que sea la autoridad para hablar de esto, porque hablaría más desde este modelo desarrollista, ¿no?
Entonces, dejaría que los que sí saben de esto hablaran. Hablaran muy bien. Doctor Yolsi. Pues tampoco es Bueno, doctor José, entonces. Doctor. Mira, lo que pasa es que efectivamente es un modelo de sol y playa que tenemos instalado en Nayarit, ¿sí? Muy similar al de la península de Yucatán. Es un modelo que ya se sabe en el mundo cuáles son los impactos que ocasiona. Creo que ha tenido muchos diagnósticos, muchos planes aplicados a juicio de las presidencias municipales que les ha tocado. Pero yo creo que más que hablar de todo eso que se asume, desde hecho que se promueve un turismo bajo ese modelo en las costas de Nayarit, pues se asumen los impactos o se busca que sean los pleitos los menores posibles, ¿no? Pero creo que hay que hablar de las oportunidades. Nayarit tiene, por sus ecosistemas que hablamos al principio, por la diversidad que tiene, incluso étnica y cultural, creo que tiene un potencial de turismo rural impresionante. Creo que por ahí tiene, para próximas décadas, las nuevas generaciones mucho que hacer. Se pueden estar planificando e invirtiendo en proyectos de intervención, en proyectos ecoturísticos específicos, y hay muchos diagnósticos incluso hechos por la universidad en ese sentido. O sea, hay mucho trabajo hecho, pero bueno, falta ligarlo a grupos empresariales o a grupos sociales que puedan gestionar recursos para poder hacer esos desarrollos. Usted sabe que toda acción requiere recursos y requiere hacer atrás un montón de gestiones, previos diagnósticos que, insisto, hay mucho trabajo hecho desde la universidad que hace falta vincularlo o hace falta implementar cosas que desde la universidad no se pueden hacer, solo tiene que ser a partir de los grupos sociales o empresariales. ¿Algo más que quieran aportar? Reforzando, ampliando un poco más esto. Hablábamos desde el principio de la heterogeneidad del Estado, la diversidad que tiene y esa propia diversidad y esos recursos, el desarrollo de actividades productivas, como puede ser el turismo, que se ha centrado en este modelo de sol y playa y además no en toda la costa, de los 300 casi kilómetros que tenemos, en la parte sur principalmente. Lo que ha propiciado también un incremento en la población, inmigración y crecimiento, concentración de la población que demandan una vivienda con los problemas que ya del tipo legal, normativo y ambientales que se generan y sociales que se generan por esa aglomeración, la falta de planeación en esos campos, pero como dice el doctor Irán, en un modelo de sol y playa, dejando a un lado toda la diversidad interior que tenemos, tanto cultural como natural, en términos de una actividad turística rural o ecoturística o cultural, rescatando algunos rasgos. Entonces creo que hace falta voltear los ojos un poco hacia la parte interior del Estado y empezar o retomar lo que está escrito, lo que está hecho y empezar a promover esa parte del turismo, para que incluso lo bueno que tiene el turismo, que pudiera ser la cuestión económica quizá, pues empiece a permear también. Al final que es un desarrollo. Permear hacia el interior también, no centrado nada más en un polo. Bien. Doctor, ¿algo que quiera agregar a ese tema? Es que es un modelo depredador, lo sabemos todos, esa es la palabra adecuada, depredador totalmente. Y el impacto que tiene, yo no sé cuántos años se necesitan para hacer reversible todo el impacto que está teniendo, como tal. Bien, a manera de conclusión, con todos estos puntos que hemos abordado, ¿qué cambiarían o cuál sería la aportación que ustedes dieran como académicos, como universitarios? Pues uno es, como decía el doctor Flores, buscar una nueva forma de relacionarnos con el territorio y los recursos que tiene el territorio, una nueva forma. Eso por un lado. La otra, una pregunta que hicieron por ahí, la participación social es importante. La participación es fundamental. La concientización, decían. Si hay que concientizar para que participen, hacerlo entonces, ¿no? Pero la participación social es importante. Así como contribuimos para la generación de basura o la generación de residuos, podemos contribuir también de manera contraria. Entonces la participación social es importante. Las acciones de gobierno exclusivamente solitas pueden quedar en el papel, muy bien escritas, pero si no hay participación social no va a haber resultados positivos. Bien, muchas gracias, doctor, por su participación. Doctor José Irán. Pues me parece que me da conclusión, si regresamos a los problemas que al principio planteé,
respecto del problema moral que significa la degradación de los ecosistemas naturales y lo que implica eso. Me parece que ahí la universidad seguirá contribuyendo con el conocimiento de esos problemas, con la formación de recursos humanos que estén conscientes de esa problemática y que en algún momento puedan intervenir en la vida real con esas situaciones. Eventualmente llegan demandas muy concretas a la universidad y hacer diagnósticos o estudios que se han estado haciendo a lo largo de estos años. Hay muchos ejemplos que podemos poner. Ahorita me mencionaba el caso de la laguna de Santa María del Oro, la cuenca. Se hizo un ordenamiento ecológico, además de un plan de desarrollo urbano que apoyó el doctor Flores. Entre ambos instrumentos se logró tener un cierto control de la urbanización. Yo me imagino ahora Santa María sin esos instrumentos. Ahorita la mitad de las laderas estuvieran urbanizadas, casas empotradas. ¿Sí? Entonces, con todo lo que eso conlleva en términos de la problemática ambiental que tiene el lago, ¿no? Para no entrar en los detalles ahora. Por otro lado está la problemática asociada al bien público, que es las personas. ¿Sí? Las personas en términos de los impactos que se reciben eventualmente derivados de estos eventos extremos climáticos, sea por ciclones, sea por lluvias extremas o por sequías, etcétera, que tiene que ver con diagnósticos, primero, por un lado, que la universidad tiene bastante hecho ya. Aquí lo que falta es pasar a la etapa de las intervenciones. ¿Sí? Sin duda hay que seguir trabajando en la generación de conocimiento como misión de la universidad y formación de recursos humanos, sobre todo a nivel de posgrado. Pero por otro lado está las intervenciones. Y es ahí donde creo que hace falta mucha comunicación entre los tomadores de decisión y los que estamos haciendo de alguna forma investigación y formación, porque se van de la mano. Entonces creo que es el gran... la clave para poder... A manera de conclusión, esa es la llave que hay que concentrar la atención. Bien, gracias doctor por su participación. ¿Cuál sería su conclusión? Yo creo que poniéndole números gordos, hace rato mencionábamos que el 76%, corrijo, 78 más o menos de la población viven en zonas consideradas urbanas. Y son 42 nada más. 42 localidades son urbanas. Claro, habría que ver estas que son pequeñas, en donde ya y como lo comentamos, los efectos también que genera la invasión del territorio de algunos lugares que se puedan dar poblados. Por cierto, esta discusión rural y urbano es una discusión ya en desuso, que me parece que hay que superarla desde hace mucho tiempo. Esto no existe como modo de vida como tal, pero bueno, nos gusta sentirlo así, incluso hasta le damos el nombre a una población llamando a la ciudad como que si eso fuera suficiente, pero bueno, en fin. Más allá de ello, miren, tenemos como dos modelos para ordenar el territorio, un modelo de Estado y un modelo de mercado. Yo creo que, pensaría que por un lado, esta parte del Estado tendríamos que, quizá un modelo mixto en donde tendríamos, reitero, una procuradora urbana y pensaría yo en zonas de protección, es decir, hay lugares donde no se puede tocar. Eso es lo que yo pensaría. Sin embargo, soy muy limitado en lo que le estoy diciendo porque las partes ambientales no soy especialista ni pretendo serlo, y menos delante de este par de señores. Pero que en la ciudad sucede algo muy semejante. Hay zonas donde no se puede crecer y hay zonas donde no se puede tocar por diferentes razones. Y luego después tendríamos esta parte del mercado donde sí se puede crecer, sí se puede gestionar, pero bajo ciertas condiciones, entre ellas a partir de modelos participativos, que es un poco lo que hemos estado platicando, pero en la toma de decisiones, no para legitimar una decisión ya dada como sucedió en la Cacarantes o como decidió en City Express en la San Antonio, que fue perverso ahí el asunto. Y por otro lado, reiteraría que el Estado tendría que poner más fuerza en las instituciones donde, por cierto, esta universidad tiene mucho que aportar. Yo me quedaría con esto, por lo pronto. Pues agradecer a cada uno de ustedes su participación. Quisiera cerrar con estos comentarios que tenemos en redes sociales. Dice, sugiero establecer de forma periódica foros de discusión y de propuestas para estos temas tan importantes para nuestro Estado. Dice, en el tema de ordenamiento ecológico, tenía otra inquietud, cómo se puede integrar medidas reales que permitan reducir la fragmentación ecológica. Y sería posible que una solución que se empieza desde la micro pueda ser una herramienta instrumental de ordenamiento que sí pueda funcionar. ¿Alguien quiera responder alguno de estos cuestionamientos?
Dice, desde lo micro puede ser una herramienta instrumental de ordenamiento. Dice, ¿sería posible que una solución que se empieza desde lo micro pueda ser una herramienta instrumental de ordenamiento que sí pueda funcionar? Pregunta. Mira, definitivamente aspiramos a que el Estado se maneje y se tomen decisiones en el marco de un ordenamiento ecológico decretado, que se convierta en ley, porque es instrumento que deriva de la ley ambiental, al mismo tiempo de ordenamiento en la parte urbana, es decir, que podamos tener una red de ciudades y pueblos ordenados desde el punto de vista de cada una de las leyes. En el caso ambiental, mira, hay antecedentes de estudios tanto a nivel estatal, hay antecedentes para la ley, para toda la llanura costera tiene como 5 estudios de ordenamiento, no decretos ninguno. Toda la zona de los municipios de Compostela, San Blas y Bahía de Banderas tiene otro estudio de ordenamiento y no está decretado, o sea, se han quedado en ejercicios técnicos académicos, a veces muy científicos y a veces muy técnicos, pero al final no han pasado a nivel de ley. Y mientras eso no ocurra, vamos a seguir discutiendo. Yo tengo al menos viendo este tema 20 años y no he visto que se aterricen, salvo el caso muy concreto, y a lo mejor porque estaba más en nuestras manos, de Santa María del Oro, porque tenía que ver con una comunidad y el interés de un presidente municipal que dijo, le entramos. ¿No? Sí, sí. Y se convenció al cabildo y se logró tener los 2 instrumentos, tanto el ordenamiento ecológico como el plan de desarrollo urbano, y con todo y los detalles que hay todavía, han sido importantes para tener un cierto control del desarrollo del lugar, a pesar de los problemas que aún siguen manteniéndose, ¿no? Y volvemos a lo mismo, lo que planteaban, de que esos trabajos de investigación quizá ya desarrollados, son donde se ha puesto atención, pues se impacten de una manera significativa, se lleven a cabo. ¿Algo quería decir, doctor? ¿No? Quizá respaldando lo que comenta el doctor Irán, esa parte, hace falta eso, el respaldo, voy a llamarle político, a ese tipo de trabajos técnicos que se han hecho, porque no puedo decir de gobierno porque han sido pagados por ellos, algunos de esos trabajos, pero se han quedado ahí en el papel. Hace falta ese respaldo político que solo se ha dado en el caso como el que comenta. Bien. Pues agradecer a cada uno de ustedes, agradecer a quienes nos siguieron en esta transmisión totalmente en vivo. Hay muchos más comentarios, los invitamos para que lo sigan y poder aclarar todas las dudas, los comentarios, las inquietudes que tiene el público que nos siguió. Gracias, doctor Oyolsi Nájera, gracias a ustedes por su participación, por gracias su aportación. Por la invitación. Gracias, doctor Carlos Flores Rodríguez. A mis colegas, gracias. Muchas gracias y gracias al doctor José Irán Bojorges Serrano por esta enriquecedora plática en la que estuvimos abordando un poco sobre el ordenamiento del territorio Nayarita, la planeación urbana y los efectos del turismo que tenemos en el territorio. Y bueno, pues cerramos con una invitación nuevamente para el Congreso de Ciencia que se va a desarrollar del 25 al 27 de noviembre, que aún pueden estar enviando sus trabajos, sus ponencias, todos los investigadores en este fortalecimiento a la investigación que se está dando, que a propósito de ahí se lleva a cabo. Esto se está realizando a través de una colaboración con la Secretaría de Investigación y Posgrado y la Dirección de Comunicación Institucional y Social UAM, claro, por la Universidad Autónoma de Nayarit. Yo soy Rogelio Betancur y a nombre de todos los que hacen posible presentar a usted este programa, gracias por acompañarnos. Que tengan muy buena tarde. Los esperamos hasta la próxima.